Osiris de León, ingeniero geólogo, dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, tanto para Junivel y Vanderpool como para un servidor, Manuel Jiménez. Es un gran honor tenerlo aquí en Propuesta de la Noche. Saludos, Osiris. Saludos, saludos para ustedes, saludos para todo el pueblo dominicano, contento de estar en conexión con ustedes y con todo el país para hablar de temas que ojalá resulten de interés y de actualidad para la comunidad. Sí. Bueno, cuando se conversa con usted, uno, lo primero que le llega a la cabeza es el cambio climático. Aunque le prometemos a los amigos televidentes que vamos a hablar de otros temas en esta entrevista. Pero yo tengo una curiosidad. Le escuché precisamente a usted explicando algo, pero no tuve el tiempo suficiente como para tener una idea completa. ¿A qué se debe que en la temporada de la niña los huracanes sean más intensos que durante la época del niño? Mira, sencillo, un huracán no es más que una masa de vapor de agua caliente que sube desde la superficie del mar por radiación solar y se eleva hasta los niveles medios y altos de la troposfera. Por tanto, es humedad. En la medida en que tú tienes más humedad en un océano, en la época de verano, tienes más posibilidad de fenómenos meteorológicos. Cuando tú tienes el fenómeno de la niña, implica alto contenido de humedad en el Atlántico y bajo contenido de humedad en el Pacífico. Por eso ahora tú tienes sequía en California, en el oeste de México, en Perú, en Chile, en Ecuador, pero tienes lluvias abundantes aquí en el Caribe, en Centroamérica. Recuerda que esta temporada ha sido permanentemente lluviosa. Recuerda que desde tu infancia tú veías la cuaresma seca. Sin embargo, esta cuaresma fue de lluvia permanente, porque estás en la niña que va a durar hasta julio o quizás avanzado agosto. Eso implica que junio, julio y posiblemente agosto sean 3 meses de mucho vapor de agua, de mucha humedad, y eso favorece la formación de fenómenos meteorológicos. Siempre que tú tengas la niña en el Atlántico, tú vas a tener un 30 o un 40% más de fenómenos meteorológicos. Siempre que tengas el niño, vas a tener un 30 o un 40% menos de fenómenos meteorológicos. Quiere decir que, en fines prácticos, el niño y la niña son contrapuestos. Siempre que tú tengas el niño, vas a tener resequedad en el Atlántico y baja cantidad de tormentas y huracanes. Y siempre que tengas la niña, vas a tener lo contrario. Alto contenido de humedad y consecuentemente eso favorece a un fenómeno meteorológico porque el combustible de un fenómeno meteorológico es la humedad. Por eso él se fortalece en el mar y se debilita en tierra. ¿Por qué siempre que el huracán toca tierra se debilita? ¿Porque chocó con las montañas? No. ¿Porque chocó con un núcleo urbano? No. Porque ya no está recibiendo el combustible que lo mueve, que es el vapor de agua. Él solamente recibe vapor de agua mientras está en la superficie del mar. Desde que toca tierra, está descargando lluvia, perdiendo humedad, pero no está recibiendo humedad y se degrada de huracán 3, si es 3, a 2, a 1, a tormenta y a depresión. Pero luego, si vuelve y sale al mar, de nuevo se fortalece, tan pronto comienza a recibir ese combustible que es el vapor de agua. Un placer, Osiris, estar aquí compartiendo con ustedes en este espacio de su propuesta de la noche. Osiris, nosotros le damos seguimiento a través de Twitter y vimos que estuvo hace pocas horas conversando sobre el derrumbe que se produjo en las edificaciones del CODIA en la ciudad de Santo Domingo. Para que usted explique un poco a qué se debe, cuáles son las normas que se violentaron en torno a su experiencia que provocó este derrumbe en las edificaciones, o si se trata de vicios
de la misma edificación que alojaba el CODIA, que es el Colegio de Ingenieros de la República Dominicana. Mira, el pasado viernes, minutos antes de las 10 de la noche, se produjo un colapso del muro oriental, del muro este. Es el muro que mira hacia Boca Chica, en el CODIA. Al lado le queda un solar. Fuimos, revisamos, observamos, analizamos y vimos varias cosas que realmente son preocupantes en la actualidad. Quizás en la Edad Media no hubiera llamado la atención, pero en la actualidad sí. Primero, el terreno está inclinado de norte a sur, es decir, de la ciudad colonial hacia el mar. Y ellos, buscando emparejar el terreno, lo que nosotros llamamos horizontalizar, que en vez de estar inclinado, ponerlo horizontal, cortaron. Pero cortaron justo a ras del muro del CODIA. No se conformaron con acercarse al muro del CODIA, sino que excavaron por debajo de las zapatas. Y te dejaron las zapatas en el aire. Donde colapsa el muro es justo donde la excavación es más profunda. Tienes 3 metros del lado norte y unos 30 centímetros del lado sur. En esa franja, al quedarse sin soporte, el peso propio del muro, que es lo que en ingeniería llamamos el peso muerto, hizo que se fuera abajo. Ahí falló Patrimonio Monumental, que debió haber estado supervisando permanentemente esa obra que se ejecuta, porque no solamente se trata de una estructura colonial del CODIA, es una estructura que forma parte del patrimonio cultural, histórico y arquitectónico de la ciudad colonial, de Santo Domingo, del Caribe y del mundo, declarado por la UNESCO. En consecuencia, allí no puede llegar cualquier persona a aplicar su propia metodología de trabajo, sea para construcción o sea para remodelación. En segundo lugar, en ninguna parte del mundo, ni siquiera las estructuras modernas de hormigón armado, que tú tienes hormigón de alta resistencia de 280 kilogramos por centímetro cuadrado o 350 kilogramos por centímetro cuadrado, con acero para absorber tensión, se estila excavar en el borde de la zapata y mucho menos debajo de la zapata. Tú puedes someter a la justicia a un vecino tuyo que excavó debajo de tu zapata y tú puedes decir que está atentando contra tu vida y es válido tu argumento en el tribunal. Porque él está atentando contra la estructura física donde tú vives y puede llevarla al colapso. Y eso lo sabe cualquier estudiante de primer año de ingeniería. Por eso tú ves que las normativas te establecen un lindero entre tu vivienda y la otra vivienda, para evitar que en el proceso constructivo de zapata se le vaya la mano al albañil, excave debajo de tu zapata y tu estructura colapse si es suelo. Si es roca no habría problema, lo más probable, pero si es suelo sí. En tercer lugar, aquí hay algo que es la primera vez en la vida que yo lo veo. Que una persona, una empresa, una institución está levantando una construcción y como su solar es estrecho en dirección este-oeste, es decir, este-oeste de Boca Chica para Santo Domingo, tomó un martillo, picó tu pared para entrar su columna dentro de tu pared. Es como que tú y yo seamos vecinos en un edificio de apartamentos, mi armario de ropa no tiene suficiente espacio en mi vestidor o en mi habitación, yo tomo un martillo, rompo la pared, entro el armario hacia tu sala o hacia tu comedor o hacia tu cocina para yo ganar espacio en mi apartamento, entro ese armario hacia tu habitación. Eso es pecaminoso, porque yo estoy entrando en tu lindero. Las fotografías que tomamos ahí son preocupantes en el sentido de que es la primera vez que uno ve que a alguien se le ocurre eso, y más en una ciudad colonial donde esas estructuras tienen 500 años, y 500 años significa lo siguiente, no solamente el valor histórico,
sino el deterioro normal por la meteorización que se produce en un clima tropical. Tú vives en el trópico y el trópico se caracteriza por alta radiación solar. Y esa radiación solar que actúa en el día mientras hay sol está calentándote esa pared que está integrada por ladrillo y pegado con argamasa, que era una mezcla de cal, arena y agua. Pero ocurre que en la noche ya tú no tienes radiación solar, sino que tú tienes humedad. Y al otro día se repite el sol y en la noche se repite la humedad. Y ese ciclo alterno repetido por 500 años hace que ese cemento original, que era argamasa, porque no había cemento Portland en ese entonces, pierda parte de su capacidad de agarre entre partículas y el muro se torna más frágil. Considerando eso, la Dirección de Patrimonio Monumental y el Ministerio de Vivienda, junto con la Alcaldía del Distrito Nacional, tienen que ser celosos casi militarmente. Cuando alguien intenta construir alguna estructura nueva al lado de una estructura tan antigua como esa, 500 años, o que intente hacer una intervención de remodelación. Recuerden que en el año 2015 se cayó el Hotel Francés y se cayó por una situación exactamente igual. Se excavó durante la tarde frente al muro norte, que es el muro que da hacia Villamella, y como terminó la jornada laboral, se fueron a su casa y durante la noche el terreno se humedeció con agua, la arcilla se ablandó, se cayó y como no tenía una zapata longitudinal de soporte, todo el muro se fue abajo. Eso ha pasado aquí. Al tú quitarle el soporte, todo el muro se ha ido abajo. Tanto en aquella ocasión donde nos tocó hacer un estudio detallado, como ahora que hemos estado viendo y estudiando la situación, hay entre un 85 y un 90% de similitud, con la diferencia de que en el Hotel Francés se estaba excavando la calle para un cableado soterrado, cableado eléctrico, cableado telefónico, etcétera. Y en este caso, para un hotel boutique que se está levantando, pero cuyos constructores habían sido alertados por el CODIA de que ellos estaban adosados a la pared y penetrando al interior de la pared y que en consecuencia tenían que parar esa obra, cosa que no hicieron. De ahí que todo lo que se hizo fue pecaminoso desde el punto de vista de la ingeniería, desde el punto de vista de la arquitectura, desde el punto de vista del patrimonio cultural, desde el punto de vista del patrimonio monumental y desde el punto de vista del sentido común. Y es una pena que esto haya ocurrido porque se ha perdido una parte importante de un muro que forma parte de la historia de la República Dominicana, donde diferentes presidentes de la República vivieron ahí y que afortunadamente desde el año 90 está en manos del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, pero que la construcción no la ejecutaba el CODIA, sino la empresa que tiene a su cargo el levantamiento de un hotel boutique que está justo del lado este del CODIA. Osiris, al margen de esa inobservancia y de ese proceder de la empresa, la zona colonial está siendo sometida a un proceso de remozamiento, de adecuación desde hace ya muchos años. Tú citas, por ejemplo, el caso del Hotel Francés, ahí en la sede casi esquina Meriño, pero igualmente las autoridades tuvieron que clausurar el parqueo de la José Reyes, porque la edificación ya presentaba signos de deterioro muy avanzado. A la par con este proceso de remozamiento, súmale al Padre Villini también, Manuel. No sería adecuado que igualmente haya un proceso de inspección, porque son muchas las edificaciones que hay ahí coloniales. No es el caso, por ejemplo, del parqueo de la José Reyes, que fue construido en la época de Balaguer. Pero sería ya oportuno ver cómo se chequea gran parte de las edificaciones de la zona colonial. Tú estás en lo correcto. Eso es lo que hemos planteado públicamente desde el pasado sábado y lo hemos reiterado a cada medio de comunicación que nos ha consultado al respecto. Visto el caso del Hotel Francés, visto el caso del Hospital Padre Villini, visto el caso de la pared este del CODIA y visto el caso del parqueo
de la José Reyes, lo que procede es que la Dirección de Patrimonio Monumental, de la mano del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, de la mano del Ministerio de Vivienda y de la mano del propio Colegio de Ingenieros, que es asesor del Estado por ley 6160, revisar cuanto antes todas las estructuras coloniales, aprovechando que el Ministerio de Turismo tiene un programa de remozamiento, que ya agotó la primera fase, está ahora en una segunda fase. Esta segunda fase implica un estudio de georradar en las calles, pero más bien buscando algunos entierros coloniales que pudieran estar ahí para no comprometerlos en el proceso de remoción de la carpeta asfáltica o el proceso de remoción de los adoquines y la restitución, es decir, buscar en el subsuelo de las calles para ver si hay algo importante desde el punto de vista arqueológico, de forma tal de que pueda ser explorado, protegido y no dejado allí enterrado. Pero lo más importante es lo que tú has señalado, que cada estructura de manera individual, cada una, reciba 2 estudios. Uno del suelo para abajo y otro del suelo para arriba. Porque aquí tenemos una confusión desde hace décadas, y es que entendemos que revisar la integridad de una estructura es revisar muros, columnas, vigas, losas de techo y entrepiso. Y ya terminamos. Luce bien, se ve bien. Sin embargo, quizás eso fue lo que creyeron los constructores de esta obra al lado del CODIA. Y no tomaron en consideración el aspecto más importante. ¿Sobre qué pie está parada la estructura? ¿Qué es lo que llamamos fundaciones? ¿Qué tipo de fundaciones tiene esa estructura? ¿No tiene zapatas? ¿O tiene zapatas aisladas? ¿O es zapata corrida? ¿O son zapatas en L? ¿O tiene una platea? Entonces, ver eso primero. ¿Y sobre qué se puso esa zapata? ¿Se puso sobre arena? ¿Se puso sobre arcilla? ¿Se puso sobre limo? ¿O está sobre la roca caliza, que es de alta resistencia? Y eso cambia todo luego del suelo para arriba, porque no es lo mismo que una estructura esté cimentada directamente sobre la roca, que no se va a producir ningún asentamiento por el peso muerto o por una vibración sísmica, a que esté cimentada sobre arcilla, arena o limo, que sufre asentamiento diferencial, los muros comienzan a agrietarse y terminan rompiéndose. Por eso el primer aspecto a considerar tiene que ser estudiar el subsuelo de cada estructura. ¿Por qué? Porque como tú tienes un sistema de terrazas que sube desde el mar hacia el norte, donde había diferencia de nivel, el colonizador lo que hizo fue que fue a la orilla del río Sama, sacó arcilla y arena, la trajo y niveló con arcilla y arena. Yo lo encontré cuando hice el estudio para la reconstrucción de las ruinas de San Francisco. Del lado oeste, los cimientos están directamente sobre la roca, pero del lado este, donde tú miras hacia el río Sama, están sobre 15 metros de arcilla y arena que fueron traídas del río para rellenar, ampliar el área de construcción y tener un mirador hacia el río. En ese entonces eso se podía hacer, pero con las normas de sismoresistencia, hoy día eso no se puede hacer. Entonces tú tienes obligatoriamente que quitar esa parte, vaciar una losa, de forma tal de que esa losa esté en contacto con la roca, para reducir la vibración que se pueda producir en la estructura al momento de un terremoto, porque ya son muros que están lastimados por el tiempo, por la meteorización. Quiere decir que tu planteamiento es válido y ojalá que la Dirección de Patrimonio Monumental, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Vivienda, junto al Ministerio de Obras Públicas, tomen este tema de la mano y comiencen, antes de que sea tarde, y comiencen a deteriorarse otras estructuras importantes que son patrimonio de la humanidad. Osiris, hace varios años usted viene advirtiendo sobre la posible ocurrencia de sismos o terremotos, grandes terremotos en la República Dominicana. Nos gustaría que nos hable un poco de eso.
¿cuáles entiende usted que son las zonas de mayor riesgo y si hay alguna forma de mitigar la posible ocurrencia de estos sismos que usted ha predecido durante varios años en República Dominicana? Mire, es un tema sumamente importante porque vivimos en una zona sísmicamente activa. Tenemos 14 fallas sísmicamente activas, pero 2 de ellas son las que tienen capacidad para producirte grandes terremotos de magnitud superior a 7, la que está en el Océano Atlántico, al norte de Cabo Haitiano, al norte de Montecristi, al norte de Puerto Plata, al norte de Samaná, y la que está aquí al sur, que es la que provocó el terremoto de Haití el 12 de enero del 2010, con 316.000 muertos, 350.000 heridos y 400.000 edificaciones colapsadas, y que repitió el 14 de agosto del pasado año 2021 en la zona de Lecay o Los Cayos con un terremoto de magnitud 7.2 y hubo más de 2.000 muertos. Como tú puedes ver, esa falla que viene al sur, que viene desde la frontera entre México y Guatemala, atraviesa Jamaica, entra en la península sur de Haití por la zona del Lecay, pasa por Puerto Príncipe, luego pasa por Jimaní, por Duvergé, por Barahona, y ahí entra al mar, y desde ahí pasa al sur de la capital y llega al sur de Puerto Rico. Cualquiera de esas 2 fallas, pero mayormente en las zonas de arco, las zonas de plegamiento, en este caso el plegamiento entre Barahona y Asua. Recuerda que esa falla destruyó a Asua en 1751 y ya tiene energía suficiente acumulada para producirte un sismo igual que el de 1751. Otra zona de curvatura que tienes es cuando tú vienes de Río San Juan y vas a San Agua y sigues al norte de Las Terrenas. Ahí tuviste un terremoto de magnitud 8.1 con una réplica de 7.6 el 4 de agosto de 1946 que generó un tsunami que barrió a Matanzas. Entonces son áreas delicadas donde permanentemente debíamos estar orientando a la población sobre qué hacer antes, durante y después de un terremoto. Y sobre todo explicarle a la gente que cuando revisamos el historial sísmico a nivel global, encontramos que todo lo que se ha caído siempre ha estado sobre arcilla, limo o arena, y que todo lo que ha estado sobre roca se ha quedado de pie. Por eso la ciudad colonial está de pie porque está en roca, pero la ciudad colonial de La Vega y la ciudad colonial de Santiago colapsaron con el terremoto del 2 de diciembre de 1562. Y también Cabo Haitiano fue destruida con el terremoto de mayo de 1842. Quiere decir que lo primero que tenemos que hacer es considerar el tipo de suelo, el tipo de estructura, en función de eso hacer una microzonificación sísmica. Se comenzó a dar en Santo Domingo y en Santiago hay que ampliarla, pero hay que hacerlo en Puerto Plata, en La Vega, en Bonao, en San Cristóbal, en Azua, en Barahona, en todo el país, de forma tal de que cuando tú vayas a comprar un apartamento o una casa, tú prefieras una zona segura desde el punto de vista de la respuesta sísmica y no una zona peligrosa. Si tú me preguntas por 2 zonas distintas, yo te voy a decir sencillamente, mira, si tú compras un apartamento en Naco, tú estás en Roca, ahí no hay problema. Si lo compras en Los Prados o en los Jardines del Norte, tú estás en suelo y ahí puede haber problemas. Entonces la gente va a preferir comprar solares o comprar apartamentos o comprar casas en los lugares de mejor respuesta sísmica y no en los lugares de pésima respuesta sísmica. Bueno, Siri, yo prometí al principio que íbamos a hablar de otros temas. Lo que pasa es que definitivamente usted es una autoridad en la materia medioambiental y del clima y obligatoriamente hay que tocar estos temas. Pero brevemente, Gracias. porque ya el tiempo se nos acaba. El Partido Reformista lo veo muy lento, lo veo muy apagado. ¿Qué está pasando? Sobre todo en un momento en que las principales fuerzas políticas del país se están movilizando por todo el territorio nacional. ¿Qué pasa con el Partido Reformista? Mira, el Partido Reformista tuvo un mal desempeño electoral en las elecciones del año 2020. Nunca se había visto con una votación tan baja a nivel presidencial. Y creo que eso ha influido en que el régimen de trabajo y de actividad del partido se haya reducido. Ahora me toca formar parte de la comisión que está organizando el sexto Congreso Joaquín Balaguer, que tiene como meta producir entre septiembre y octubre una transformación de la dirección del partido
nueva presidencia del partido, nueva secretaría general del partido, nueva secretaría de organización, nueva comisión política, nuevo directorio presidencial, etcétera. En ese interín, el partido tiene que irse preparando para dinamizarse, pensando en llevar candidatura propia para el año 2024. Las alianzas le han hecho mucho daño al partido porque no ha habido todavía la primera alianza que el Partido Reformista haya hecho y que se haya visto que ha sido beneficiosa para el partido. Cada vez que el partido va aliado a otro partido, su votación se reduce, es una señal clara de que la militancia del partido no está de acuerdo con alianzas, y creo que este es el momento adecuado para que el partido se reorganice, se reestructure, tenga nueva dirección, tenga una candidatura para las elecciones del año 2024 y que esa oferta pueda ser considerada por el pueblo dominicano en un momento donde quizás otras alternativas no llenan las expectativas que va a estar esperando a la sociedad dominicana para el año 2024. Bueno, Osiris, muchísimas gracias. Yo creo que tanto Yulibert Vanderpool como yo nos sentimos más que satisfechos de esta entrevista y me imagino que igualmente los amigos televidentes. Así que muchísimas gracias por aceptar participar aquí en Propuesta de la Noche, siempre con planteamientos científicamente bien expuestos y que de alguna manera convencen hasta el más incrédulo. Así que gracias a Osiris de León, ingeniero geólogo, dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, por concedernos esta oportunidad de conversar con usted. Yulibert Vanderpool, un servidor, Manuel Jiménez, los invitamos para que estén con nosotros de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche por Digital 15 en esta Propuesta de la Noche. Que tengan muy buenas noches. Gracias, Jiménez.